Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos la primera parte del capítulo 16, las cosas que sucederán después de estas, las 7 copas de la ira. En el último versículo del capítulo anterior leíamos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pues de esto se trata este capítulo, del desarrollo y detalle de la ejecución de las últimas plagas que Dios enviará a este mundo enemigo suyo en los últimos días antes de que Jesucristo venga en gloria. A partir que ordena la ejecución de la sentencia en Apocalipsis 16:1, se cumple en lo que parece ser una plaga tras otra hasta la consumación final de ese juicio en el Armagedón, que vamos a ver en el versículo 16 de este mismo capítulo 16. El periodo de maldad que iniciará la bestia imperio terminará con la segunda venida de Cristo, que será cuando el mundo sea juzgado y la maldad destruida para siempre. Esto coincidirá con la batalla de Armagedón y los juicios que acompañarán el segundo advenimiento de Jesucristo a la tierra. Recordemos que cuando el séptimo ángel que lleva la séptima trompeta la haga sonar en Apocalipsis 11:5, 17, las 7 plagas finales serán derramadas una tras otra. Para ese tiempo, las 2 bestias estarán en pleno auge de su maldad. Los juicios vienen a las naciones y la palabra naciones no solo se relaciona con los gentiles. En el Nuevo Testamento la mayoría de las veces se refiere a las personas que no tienen pacto con Dios. Es decir, estamos hablando de un tipo particular de relación, un nuevo pacto que ha sido establecido por Dios con el Evangelio. Todos aquellos que van a recibir las plagas finales son personas que lo han rechazado. Y al recorrer las Escrituras, encontramos que una de las cosas que antecedieron a estos 7 juicios plenos de Dios es que al ángel que fue apartado y santificado con el propósito de proclamar al planeta entero este evangelio eterno, fue rechazado. Y vemos que a pesar de todas esas plagas, nada cambia en el corazón de las personas. Al leer este libro en especial, vemos que el Padre ha delegado toda clase de juicios al Hijo. Y a partir de aquí nos estaremos enfocando en los 7 juicios finales llamados los juicios de las 7 copas o las 7 copas de la ira de Dios, así se les conoce. Y como ya dije anteriormente, al haber sido delegados al Hijo, es Él quien está al tanto de todo porque Él es el Rey de Reyes. Y podemos decir que también es el juez de jueces. Ahora sí vamos a entrar al capítulo. Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Seguimos hablando del justo juicio de Dios basado en la verdad de sus mandamientos. En Apocalipsis 15:18, nadie podía entrar a un templo, en el templo que estaba en los cielos, por lo que aunque Juan no lo dice, esa gran voz debe ser la del Cordero, quien personalmente da inicio a este terrible juicio de las copas llenas de la ira de Dios en contra de fenómenos naturales, empezando por la tierra. La palabra tierra significa todo el mundo. Y una de las cosas que debemos de recordar es que Dios ha guardado a Israel para esta hora. Bueno, recuerdan que en el capítulo 12 vimos que le dijo a dónde se fuera a esconder. Bueno, pues era para este tiempo que tenía que esconderse. Entonces vemos que esta vez es muy similar a lo que vemos en Éxodo, que mientras las plagas caían sobre los egipcios, Dios protegió al pueblo de su pacto porque quería usarlos. Otra de las cosas que vemos en Éxodo es que cada una de las plagas traía revelación y la gente era movida a alejarse de Faraón,
a alejarse del ocultismo, de todos esos falsos maestros de Egipto y unirse al pueblo del pacto de Dios. Y era una multitud mixta compuesta tanto de israelitas como de gentiles que fueron movidos por la realidad de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 20:10. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La segunda parte del versículo 1 dice, id y derramad. Estas copas de juicio son el tercer ay, o sea, el tercer lamento del que habla Apocalipsis 11:14. Los juicios son descritos como la ira de Dios en castigos con el propósito de llamar y dar escarmiento a las personas, valga la redundancia, con el propósito de dispensarles justicia. Y continúa el texto diciendo, dice, sobre la tierra. Y derramar dice sobre la tierra. ¿Qué significa todo el planeta? Y dado el contexto que estamos estudiando, si tierra no significa tierra, entonces nadie puede decir lo que significa. Y tal vez Dios no lo hubiera dicho. Apocalipsis 16:2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente que tenían sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí Juan ve cómo el primero de los 7 ángeles derrama la copa. Esa plaga consiste en una úlcera maligna y pestilente sobre todos aquellos que tendrán la marca de la bestia imperio y que son vasallos adoradores de su imagen. Vemos que solamente fueron dañados quienes estaban marcados. Eso significa que los israelitas fueron guardados. Ellos no fueron afectados porque Dios los cuidó. En el juicio de las copas, seguimos encontrando ilustraciones del éxodo en Israel, cuando en los días de Moisés Dios envió plagas de las úlceras. Eso está en Éxodo 9, del 8 al 12. O cuando convirtió las aguas en sangre. También eso está en Éxodo 7, 14, 25. Cuando hubo oscuridad en Éxodo 10, 21 y 29. Y la pregunta es, ¿estas plagas son simbólicas? Pues no podemos ver más allá de lo que todas estas palabras significan. Sin embargo, el juicio de Dios de este mundo no será un juicio simbólico. Recordemos que la realidad detrás de un símbolo no es ficción, y en este caso va a ser más terrible que el mismo símbolo. Lo curioso aquí es el énfasis que es acerca de los hombres que tenían la marca de la bestia, que es casi innecesario, dado el hecho de que en ese tiempo la inmensa mayoría de la población sobre el planeta pues va a pertenecer a la bestia imperio. Esa úlcera maligna y pestilente será enviada directamente del cielo como un acto soberano de Dios, seguramente como consecuencia de la pila de litio que llevan los que tienen la marca de la bestia. Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta vez la plaga no viene sobre la tierra, viene sobre el mar, porque el mar se convirtió en sangre. En Apocalipsis 8, versículos 8 y 9, Juan describió una contaminación parcial del planeta. Aquí la contaminación es completa, porque murió todo ser vivo que había en él. Esta plaga es similar a la primera plaga que vino sobre Egipto en Éxodo 7, 20 y 25. Por otra parte, en este libro hay 2 clases de sangre: la sangre del Mesías que redime y la sangre que se menciona aquí como la sangre de un muerto que es impura. O sea, no se trata de sangre que justifica, sino de sangre que contamina.
El agua, que en este contexto significa fuente de vida, comunica como mensaje que el agua de vida es quitada y ya no va a dar más vida. Y como leemos, será quitada no por causa natural, sino espiritual, debido al pecado de desobediencia y la arrogancia del hombre, que es lo que provocará que la casa del hombre, o sea, la tierra, sea arrasada del todo. Por eso esos que andan haciendo cumbres, dizque por el cambio climático, andan pero bien errados. No saben que la única solución para esto es espiritual, es al arrepentimiento y dejar de seguir dando la espalda a Dios para volverse a Él por el único camino, su Hijo Jesucristo. Con todo y esto, Dios en su omnisciencia y en su misma palabra nos dice que eso no ocurrirá. Y cuando sus juicios lleguen, no faltará mucho tiempo para el retorno de Jesús. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Esta contaminación completa contrasta con la contaminación parcial, o sea, el tercio de las fuentes de aguas que se mostraron en Apocalipsis 8, 10 y 11. Ahora la destrucción no volverá a las aguas amargas. Ahora se van a convertir en sangre, que por supuesto es impura, tal como ocurrió con el Nilo en Egipto. Parece cruel decirlo, pero es justo. El mismo ángel que está al cuidado de las aguas exclama, Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por eso que en medio del juicio diga el ángel, justo eres tú, oh Señor, está bien, porque tenemos que entender que el juicio de Dios no solamente es justo, también es puro y es necesario. Dios está trayendo su juicio, y así como vimos en el juicio de las trompetas, estas son cosas que el hombre no puede crear. En primer lugar, el agua del mar convertida en sangre y todos los ríos y fuentes de aguas frescas también convertidas en sangre que acarreará impureza es algo que los hombres no podemos hacer. Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dice el texto que Dios está trayendo una justa retribución, haciendo venir su castigo sobre quienes persiguieron a los creyentes en la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Pero no solo sobre ellos, sino también sobre quienes han perseguido a los profetas a lo largo de la historia. Y esta es la retribución, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, que también tú les has dado a beber sangre porque lo merecen. Parece justo que los que disfrutaban derramando la sangre de los santos, ahora ellos deban ser forzados a beber sangre. Ellos han rehusado el agua viva, pero ahora se les dará el agua de la muerte. Apocalipsis 16:7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí vemos la respuesta al clamor de los santos mártires del quinto sello que pudimos ver en Apocalipsis 6 del 9 al 11 y las oraciones de los santos de Apocalipsis 8 del 3 al 5. El altar puede ser el altar de Dios donde fue hecho su más grande sacrificio y donde testifica de su justo juicio que está por venir muy pronto. Este es el altar donde Dios en su amor ofreció una manera de escape y es la tercera vez que esta frase o una parecida aparece en los últimos 2 capítulos para decirnos que los juicios de Dios se basan en su verdad, que castiga el pecado y que por supuesto es justo, porque Él es un Dios de verdad, que su justo juicio nos recuerda Deuteronomio 30:19, que dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y eso es precisamente lo que están experimentando aquí en Apocalipsis, que la maldición se está cumpliendo como resultado de la ley que no es mala, pero sí tiene dos componentes. Uno para bendecir y otro que es usada para Dios o por Dios para maldecir. Todo depende de la respuesta de la gente a sus mandamientos, porque bien sea que se acerquen con fe a su palabra o se alejen como un acto de rebeldía. Apocalipsis 16:8. Vamos avanzando, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Así que esos que andan ahí que arreglando lo del clima, del calentamiento global, pues se van a quedar con las ganas. Al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Obviamente a los creyentes de ese tiempo que perseveren esperando la llegada en gloria de Cristo no les pasará nada. Pero al resto de la humanidad enemiga de Dios, sí. Sabemos lo caluroso que es el sol en verano y aquí lo vemos, que es que Dios aumentará el calor del sol y quemará a la gente, cuya respuesta seguirá siendo blasfemar el nombre de Dios. Pero ya estaba profetizado en el Salmo 11:6. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Ahí habla de calor. Será la porción del cáliz de ellos. O sea, de eso estará rebosando su copa. También en Isaías 30:26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. ¿De qué les habla eso? Pues de mucho calor. Como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Según la NASA, no hay una explicación de por qué el sol está produciendo una mayor radiación. Pero Dios sí la tiene. Y los impíos serán quemados por su desobediencia y rechazo a Dios. Todos serán martirizados por el calor del sol, pero preservará los suyos, porque dice el texto de Isaías que vendrá juicio contra los impíos, pero misericordia para el remanente de Israel. Recuerden, aquí se trata de Israel. Aquí no está hablando de gentiles. ¿Sí? La iglesia ya se fue. Los gentiles que no se fueron y se quedaron, esos ya son ignorados completamente por Dios. Ya no está tratando con ellos, está tratando con Israel. Bueno, Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, al blasfemar el nombre de Dios, saben porque está escrito en la ley que el castigo viene de él, pero ni aún así se arrepienten. Es más, se vuelven más duros porque para entonces el hombre estará demasiado ensimismado y dice el texto que se niegan a darle gloria. Eso dice el texto. Es decir, se niegan a reconocerlo como el único Dios verdadero. Por eso los juicios de Dios son justos y verdaderos, porque Dios se les ha revelado de manera poderosa, de manera innegable, y el castigo empieza durante el juicio de las trompetas con solo 1/3 de fuerza, pero ahora es con ira consumidora cayendo sobre ellos que siguen teniendo la misma actitud. Cero humildad, cero arrepentimiento, cero clamor por misericordia y perdón, y siguen blasfemando su nombre, su carácter y rechazo a darle la gloria. Por eso dice, no se arrepintieron para darle gloria. El fracaso del hombre al no responder con arrepentimiento muestra que la experiencia del juicio no cambiará su condición de pecador. Algunos creen que los hombres se pueden arrepentir si conocen el poder y el justo juicio de Dios, pero como enseña la palabra,
La dureza del corazón, aunque tenga evidencias de la disciplina divina, no lo va a permitir, porque ya lo tienen cauterizado. Por eso ya está frío, ya no son sensibles a la voz de Dios. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, la autoridad de la bestia, sobre la autoridad de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Dónde estará el trono de la bestia anticristo? ¿Dónde estará su cuartel general? O sea, se refiere a dónde estará la sede de su autoridad, digamos. Bueno, Europa, sabemos, es el centro político y económico del mundo. Y siendo ese hombre el que encarna a la bestia imperio, el jefe del imperio romano renacido, pues es lógico pensar en Roma como su sede político, aunque no se descartan otras posibilidades que vamos a ver más adelante en Apocalipsis 18. Y sigue diciendo el texto, en la segunda parte, dice, y su reino se cubrió de tinieblas. A las tres últimas plagas se le conoce como la tríada del desastre político, o sea, la anarquía interna, invasión y colapso irreparable. Esa es la tríada. Si recordamos la novena plaga sobre Egipto, fue oscuridad literal que hasta se podía sentir, como lo describe Éxodo 10, 21 y 22. En este caso va a ser igual. Y además les hará sentir una gran impotencia y darse cuenta que sin él el hombre no se puede sostener. Pero como el hombre a causa de la caída es necio por naturaleza, no reconoce que vive en medio de un equilibrio que solo Dios puede dar. Si ese equilibrio se alterara, nosotros desapareceríamos. Pero el hombre pecador en su soberbia y arrogancia cree que no hay nadie por encima de él. Y fíjense, estaba leyendo que hay una tradición rabínica que dice que la plaga más terrible es la de la oscuridad. Y recordamos que cuando la plaga de oscuridad cayó sobre Egipto, era una oscuridad espesa, densa. Se podía palpar, nadie podía moverse, se paralizaban, fíjense, a pesar de que era oscuridad, estaban congelados. Y las tinieblas que cubrieron el reino de la bestia destruyó la autoridad del imperio. Por lo que, ¿qué más dice el texto? Y mordían de dolor sus lenguas. Las tinieblas son una vista previa del infierno descrito por Jesús como las tinieblas de afuera. El Señor Jesús lo describe en Mateo 25:30, que dice, y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los que están bajo el juicio de esta quinta copa están como si fuera en las orillas del lago de fuego. En el versículo 9 dice, blasfemaban. Eso habla de su naturaleza como seres humanos, porque Dios ya ha removido la autoridad de este imperio y ya no funciona como antes. El imperio del mar ha sido derrotado por Dios. Pero la gente no está dispuesta a arrepentirse de sus pecados. No quieren volverse a Él ni buscar su misericordia. Esto nos dice que todo aquel que está en condenación eterna es resultado de la verdad y la justicia de Dios. Claro que a la gente no le gusta escucharlo, pero es lo que dice la Biblia y está bíblicamente justificado. Y si lo creen o no, bueno, eso no cambia las cosas. Dios sigue siendo Dios y lo que dijo, pues ya lo dijo y quedó escrito. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se fijan cómo siguen las cosas en sufrimiento, pero no se arrepintieron de sus obras? Esa es su reacción. Pero no tendrán quebrantamiento y menos arrepentimiento. La humanidad impía estará más endiosada que ahora. Y miren que ya es mucho decir. Entonces vemos que escrituralmente se tumba la idea de que los malvados se arrepentirán en sus calamidades cuando se vean confrontados con los juicios de Dios, que trata por igual al justo que al impío. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse,
mas los impíos caerán en el mal. La diferencia es que el justo se levanta de las 7 veces que cae. Miren, el número 7 no es que sea 7 veces exactas. No, está diciendo que muchas veces el justo cae, pero se vuelve a levantar. Es un símbolo el 7 nada más. Y el impío no. Aunque se le añada castigo o plaga, no se arrepiente. Pero pues es bíblico y lo acabamos de leer. Es lamentable que en su iniquidad el hombre aumente su pecado cuando está bajo el juicio de Dios y que haga a un lado el momento en el que debe de cambiar. No se nos olvide que Dios llama al arrepentimiento de muchas maneras. Por eso dice en Salmos 32:9, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a Dios. O sea, no te esperes a que tengas situaciones difíciles, a que el Señor te jale de una forma que tengas que venir a fuerza. Mejor ven por la buena. Eso es lo que quiere decir el texto. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Curiosamente, el río Éufrates fue el límite oriental del territorio que Dios le dio a Israel. En Génesis 15:18 lo leemos. Dice así, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Fíjense, así como al Mediterráneo se le conoce como el mar grande, al río Éufrates se le reconoce como el río Éufrates, como el río grande, perdón. Bueno, esos son los límites orientales del Imperio Romano, que se consideraba una barrera segura en contra de una invasión de los invasores del este. El sexto ángel arroja su copa sobre el gran río oriental llamado Éufrates para secarlo, lo que parece ser el complemento de la sexta trompeta de Apocalipsis 9, 13 y 19. Como vimos, del mismo río Éufrates son desatados 4 demonios poderosos o poderosos demonios destinados a matar a la tercera parte de la humanidad. El sentido de todo esto es que el Armagedón, como lo conocemos, no será una sola batalla, sino una guerra. Tal y como dice en Apocalipsis 16:14, una guerra que va a empezar cuando sean desatados junto al Éufrates esos 4 demonios. Días después de la confrontación, el sexto ángel con la copa de la ira es vertida sobre el río, secándolo. Y si el Éufrates se seca, se abre un camino por el que puedan pasar los ejércitos del este hacia el oeste. Ahora, recordemos que esta batalla de Armagedón no es la batalla final. Esta nada más es, hagan de cuenta que esta es de la que nos habla Ezequiel 38. La batalla final ya es con todo, contra toda la humanidad. Esto no. Esto nada más es una confabulación de ciertos países que van a ir a atacar a Israel. Bueno, dice, esos ejércitos vienen para hacer batalla en contra de Dios y de su Mesías. Hay un país en Asia Oriental que se ha convertido en una potencia militar, comercial y económica en los últimos años, y que tiene al gigante de América del Norte y Europa como esclavos. Sus deudas con ese país son enormes, es más, son impagables. Y si el gigante del norte, de acá de América del Norte y Europa no estuvieran borrachas en su consumismo, debieran estar preocupados, porque esa sola nación tiene la riqueza del gigante de América del Norte y de Europa en las palmas de sus manos. Por eso está muy tranquila. Y su máximo dirigente con una sonrisa socarrona en los labios. Nada más véanlo cuando aparece en televisión. Pero aquí la cosa es que con el dinero que están recibiendo de los intereses de los préstamos hechos a los personajes, o más bien a esos países, están armando un ejército de 200 millones de soldados.
Y Apocalipsis 9, del 13 al 16, dice que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice, yo oí su número. Por cierto, ese país tiene muchos símbolos que vienen en este libro. Fíjense, tienen al dragón rojo que representa la dirección del este. Simboliza el fuego. Puede respirar llamas. Tiene un temperamento violento, le gusta pelear. Es algo similar al dragón blanco que representa la dirección del occidente, que tiene un temperamento dócil, representa el frío. Pues ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? Ahora, por la localización del río Éufrates, podemos deducir que los reyes de Oriente son varios y presumiblemente vienen a invadir alguna nación. Y la Biblia nos trae luz. En el verso 14 se nos explica que estos reyes del oriente vienen a una gran batalla, vienen a destruir, pero no saben que ellos serán los destruidos. Y aunque creen que porque son muchos, se les habrán unido los ejércitos del resto del mundo, no serán vencidos. Pero imagínense, la Biblia nos dice que pelearán en contra del Dios Todopoderoso, como en la guerra de los 6 días. Fíjense cómo Dios se vale de todo y de todos para dar a conocer a sus hijos cuáles son sus designios. Rudyard Kipling, el poeta inglés, dijo: el este es el este y el oeste es el oeste, y nunca los dos se unirán hasta que la tierra y el cielo se encuentren pronto ante el gran trono del juicio de Dios. O sea, va a llegar un momento en que el occidente y el oriente se reúnan, y eso será en la gran batalla de Armagedón, pero ya en la final. Apocalipsis 16:12. Por lo tanto, la sexta trompeta y la sexta copa van una detrás de la otra en cuestión de tiempo. Y hablo del tiempo cronos, el que se puede medir. La sexta trompeta de Apocalipsis 9, 13 y 16 y la sexta copa que estamos estudiando están entrelazadas. La segunda es una ampliación y consumación de las hordas del mar. O sea, ustedes saben que una horda es un grupo de gente armada que no pertenece a un ejército regular, que va a estar dirigiendo a los reyes de la tierra para la batalla final. Y parece que así va a ser. Termina diciendo el versículo 12, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hoy en día las naciones del oriente tienen por lo general un peso específico muy claro en el orden internacional en todos los ámbitos. Hace solo unos años atrás solo se vislumbraba, pero uno de los fenómenos de nuestro tiempo es el aumento de poder militar y económico que han conseguido esas naciones en estos últimos años. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esta vez ya es la batalla final, y es el propio Satanás, su hijo de perdición, y su falso profeta, como la Trinidad satánica, la Trinidad diabólica, los que cada uno por su lado convocan con sus milagros fraudulentos a los dirigentes de todo el mundo para la gran batalla, y lo hacen a través de enviar espíritus inmundos parecidos a ranas. El antiguo pueblo judío tenía a las ranas como inmundas y repulsivas, pero los egipcios las reverenciaban como a dioses rana, y si las hemos visto, las ranas avanzan dando saltos y así cubren las distancias. Esos espíritus pues también van a dar grandes saltos, llamémosle así, ¿verdad? Van a evitar caer donde la gente de Dios esté en ese tiempo. Y así como las ranas son muy precisas a la hora de cazar sus presas, esos demonios también van a ser muy precisos a la hora de convencer al resto de los dirigentes mundiales.
Según la ley mosaica, o sea, los batracios, o sea, las ranas, los sapos en general, son animales inmundos. Y esos animales son verdaderamente inmundos. ¿Por qué lo van a hacer? Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, pues volvemos a ver que los demonios usan señales y maravillas como una herramienta para engañar a la gente. Así es de que ustedes sabrán si siguen, si se dejan seguir engañando por todos esos que andan ahí, los apostolocos y los apostolobos y los profetilocos que andan ahí eh, haciendo señales y maravillas y milagros y vengan a la noche de milagros como si estuvieran en oferta. Porque dice aquí, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo y lo siguen, la gente lo sigue. Estos demonios son como los espíritus mentirosos que condujeron a Acab hacia la batalla de Primero de Reyes 22:19 al 23. Y el motivo de reunirlos es para destruir al pueblo de Dios en Israel. Eso es lo que andan haciendo todos esos sujetos, destruyendo al pueblo a través de distraerlos con cosas que ni son ciertas. El diablo va a querer dar el salto final a Israel que está en su tierra y sabe que con ese acto se juega todo y en su necedad, orgullo y vanagloria cree que tiene posibilidades de vencer, pero no es así. Los espero la próxima semana.